Bueno, bienvenidos alumnos a este segundo video correspondiente al capítulo 1 del curso de redes desde cero. Vamos a ver dentro de este capítulo 1 los principios básicos del hardware de una computadora. Como subtítulo tenemos el flujo de información que existe en una computadora ideal. Bueno, ahí en el gráfico podemos ver este flujo de información que se da en una computadora ideal. En realidad, en una PC, la información y el suministro eléctrico están en un movimiento constante. Puede ser de ayuda para comprender el networking si usted piensa en la computadora como una red en miniatura en la que todos los diversos dispositivos dentro de la unidad del sistema se conectan y se comunican entre sí. Como aparece aquí en la figura, los siguientes son algunos de los flujos de información más importantes, la mayoría de los cuales se producen a través del bus. Tenemos, por ejemplo, las instrucciones de arranque que se almacenan en la ROM hasta que se envían y que son las que permiten dar el arranque inicial en la PC. Luego tenemos las aplicaciones de software que se almacenan en la RAM después de cargarse. Por ejemplo, el sistema operativo Windows es la primera aplicación que se va a almacenar en la RAM para que usted pueda comenzar a trabajar con la PC. La RAM y la ROM se comunican constantemente con la unidad central de proceso a través del bus para que ésta pueda llegar a procesar las informaciones que provienen de ella. Información de aplicaciones se almacenan en la RAM mientras las aplicaciones se usan. Por ejemplo, si yo abro el programa Microsoft Word, este o una porción de este se va a almacenar en la RAM mientras yo lo esté utilizando. Luego tenemos la información que se encuentra almacenada, que va a ir desde la RAM hacia algún dispositivo de almacenamiento. Es el caso, por ejemplo, en que usted realiza una nota en Microsoft Word y luego la quiere guardar en su disco rígido. Y luego tenemos lo que se llama la información exportada, que va a ir desde la RAM y la unidad central de proceso a través del bus y las ranuras de expansión hacia, por ejemplo, la impresora o hacia la tarjeta de video para que usted pueda ver en el monitor cómo trabaja. También tenemos la tarjeta de sonido o la tarjeta de red. La tarjeta de sonido lo usará cuando, por ejemplo, quiere escuchar música, y la tarjeta de red cuando se conecta a Internet. Muy bien, pasando al otro tema, tenemos la relación que existe entre la NIC y el PC. Pero primero vamos a ver qué es la NIC. Bien, como se muestra en esta figura, la NIC es la tarjeta de interfaz de red. Es una placa de circuito impreso que le va a proporcionar las capacidades de comunicación de red hacia y desde una computadora personal. Esta tarjeta también se llama adaptador de LAN. Se enchufa en la placa madre y proporciona un puerto de conexión a la red. Esta tarjeta que ustedes están viendo aquí es una de las más comunes. Actualmente las placas madres ya, por ejemplo, las notebooks las tienen integradas a ellas,
con lo cual este tipo de tarjeta prácticamente no se ve, sino que es un simple circuito que ya está adherido a la placa madre. Muy bien, esta tarjeta se puede diseñar como una tarjeta de Ethernet, una tarjeta Token Ring o una tarjeta de interfaz de datos distribuido por fibra llamada FDDI. La tarjeta de red se comunica con la red a través de una conexión serial y con la computadora a través de una conexión paralela. Cada tarjeta necesita una IRQ, una dirección de entrada y salida y una dirección de memoria superior, tanto con el muy antiguo DOS como con cualquiera de las variedades de Windows. Ahora, ¿qué es una IRQ? La IRQ es la línea de petición de interrupción. Es una señal que le va a informar a la unidad central de proceso que se ha producido un evento al cual se debe prestar atención. Se envía una IRQ a través de una línea de hardware al microprocesador. Por ejemplo, una petición de interrupción es cuando se presiona una tecla en el teclado. La unidad central de proceso debe desplazar el carácter del teclado a la memoria RAM. Una dirección de entrada-salida es una ubicación en la memoria que se utiliza para introducir o retirar datos de una computadora mediante un dispositivo auxiliar, en este caso la tarjeta de red. En los viejos sistemas basados en DOS, la memoria superior hacía referencia al área de memoria situada entre los primeros 640 KB y 1 MB de memoria RAM. Hoy todo eso ha cambiado y obviamente con tanta memoria RAM, por ejemplo 2 GB o 4 GB de RAM, la computadora tiene un espacio mucho más grande para trabajar con sus interfaces. Bueno, al seleccionar una tarjeta de red debe tener en cuenta los tres factores siguientes. El tipo de red donde la va a utilizar. Normalmente es Ethernet, pero puede ser Token Ring o FDDI. El tipo de medios. Si va a usar un cable par trenzado, un cable coaxil, fibra óptica, etc. Y el tipo de bus del sistema. Por ejemplo, puede ser PCI o ISA. Muy bien. Siguiendo con otro tema, vamos a ver cómo se instala una NIC en una PC. Esta instalación es una instalación básica porque, como dijimos, ya muchas computadoras tienen integradas en su placa madre una NIC, con lo cual la instalación no es necesario. Es el caso típico de las tablets, de las notebooks y de las netbooks actuales. Bien, la NIC permite que los hosts se conecten a la red y se considera por lo tanto un componente clave. De vez en cuando es posible que necesite instalar una NIC, sobre todo si las computadoras son más viejas. Estas son algunas de las situaciones posibles en las que se debe hacer esto. Agregar una NIC a un PC que todavía no tiene ninguna, reemplazar una NIC defectuosa o dañada, realizar una actualización desde una NIC que tiene una velocidad a otra NIC que tiene una velocidad mayor de comunicación, cambiar la configuración de la NIC utilizando algún jumper. El jumper es un puente de metal que cierra un circuito eléctrico y generalmente el jumper se compone de una toma de plástico que encaja en un par de pines, por ejemplo, como se puede ver
en la figura está aquí. Acá tenemos algunos pines, están tapados, pero bueno, prácticamente allí se encuentran los pines. Bien, para poder realizar la instalación normalmente hay que contar con los siguientes recursos. Primero, hay que conocer acerca de la configuración de la tarjeta de red, incluyendo los jumpers, el software, plug and play y lo que se llama la EEPROM o memoria programable borrable de solo lectura, que es un tipo de memoria que conserva su contenido hasta que se expone a la luz ultravioleta. También se necesitan utilizar los diagnósticos de tarjeta de red, incluyendo aquellos diagnósticos proporcionados por los distribuidores y las pruebas de loopback que a veces trae también la propia tarjeta. La capacidad para resolver conflictos de recursos de hardware incluyen la IRQ, la dirección de base de entrada y salida, la dirección de memoria directa, también llamada DMA, que se utiliza para transferir datos de la RAM a un dispositivo sin tener que atravesar la CPU. Bien, y para ir finalizando vamos a ver este último tema que habla sobre los componentes del PC en comparación con los componentes de las laptops, notebooks y también tablets. Bien, las computadoras laptop y las notebooks son cada vez más populares, al igual que por ejemplo las tablets. Los asistentes digitales personales y otros pequeños dispositivos de cómputos, como pueden ser por ejemplo los smartphones o celulares inteligentes. La información descrita en los temas anteriores también tiene que ver con estos dispositivos, o sea, con notebooks, netbooks, laptops, smartphones, etcétera, etcétera. La diferencia principal es que los componentes de, por ejemplo, una notebook son más pequeños, las ranuras de expansión son también mucho más sencillas, mucho más pequeñas. Prácticamente puede ser una ranura PCM6A o también puede trabajar a través de una ranura para insertar directamente el cable de red. No nos olvidemos también de las redes Wi-Fi o inalámbricas que están presentes en casi todos los dispositivos portátiles. Pero en una notebook, las NICs, los módems, los discos duros y otros dispositivos útiles generalmente tienen el tamaño de una tarjeta de crédito muy pequeña y en su interior tienen ranuras donde estos dispositivos pueden llegar a insertarse. Aquí vemos una vieja tarjeta PCM6A donde está insertada en una notebook y tiene un prolongador para conectar, por ejemplo, un cable coaxil de red. Esto es una foto correspondiente a una computadora un poco antigua, podemos decir así, ya que esta tarjeta PCM6A de a poco se fue suprimiendo para darle lugar a otro tipo de conexiones.
Y bien, alumnos, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que les haya sido muy útil y nos vemos en el próximo video, el número 3, correspondiente a este capítulo 1 del curso de redes desde cero. Muchas gracias.